Hola jóvenes, vamos a dar inicio a nuestro curso de Historia de México, nivel 3, para los de tercer año de secundaria. En este curso vamos a aprender muchas cosas nuevas sobre la historia de México, empezando desde el año 1810, es decir, el movimiento de independencia, hasta México actual. Eh, Vamos a tocar hasta el año 2010, que fue el bicentenario de la independencia de México, pero veremos muchos aspectos que han pasado a lo largo de tantos años, ¿verdad? Estamos hablando de 2 siglos, 200 años desde el movimiento de independencia hasta nuestras fechas. Vamos entonces a empezar haciendo un recorrido con lo que vimos el año pasado. Los que estuvieron en el curso conmigo el año pasado, iniciamos todo el estudio de las culturas prehispánicas. Y este tema que vamos a ver ahorita, que se encuentra en la página número 12 de su libro de historia, se llama punto de partida. Y el punto de partida, precisamente, es el inicio de los temas que vamos a ver durante este ciclo escolar. Como les dije, el primer tema que vamos a tocar es sobre el movimiento de independencia. Vamos a ver los antecedentes, que vimos un poco de ellos el año pasado, y todas las causas, cómo se llevó a cabo el movimiento de independencia, quiénes fueron los principales insurgentes, y después de allí vamos a partir hacia la creación de México como una nueva nación. Acuérdate que México, antes de ser México independiente, antes de constituirse como nación, se llamaba la Nueva España, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la pregunta número 1. En esta actividad vamos a contestar una serie de preguntas que nos marcan los antecedentes para tener un punto de partida para el estudio de nuestra clase de Historia de México, nivel 3. Para iniciar vamos a comenzar con describiendo brevemente qué sucedió después de la caída de México Tenochtitlán en 1521. Como recordarás, esto fue un evento bastante importante para la vida de nuestros antepasados. Vamos a ver una imagen para que te des una idea y escribas a continuación, ¿verdad?, qué fue lo que sucede después de que cae Tenochtitlán, la gran ciudad, el imperio mexica, en 1521 bajo la mano de los españoles. En el año 1521, el imperio mexica o azteca, que era un gran imperio que conquistaba pues todo lo que es el área de Mesoamérica, ¿verdad? Estamos hablando de parte de Durango hasta llegando hacia los límites de Tabasco, que ya empezaba el imperio maya. Y realmente pues era un imperio, porque sus gobernantes, pues ellos se habían adueñado de todo el México importante. Cuando llegan los españoles, pues su principal objetivo era atacarlos a ellos, porque sabían que venciendo al pueblo mexica, cayendo Tenochtitlán, la ciudad, podrían lograr conquistar el país completo. Así que, ¿qué sucede después de que cae México Tenochtitlán? Los españoles pues llegan a México, conquistan todas las áreas conocidas, habitadas, y se establecen, ¿verdad? Y nombran México como la Nueva España. Otro de los aspectos que estudiamos el año pasado fue la ubicación de las diferentes culturas en mesoamericanas a lo largo del territorio nacional y parte de Belice, ¿verdad? Y Guatemala y Sudamérica, como vemos aquí, el sureste, ¿verdad? Tenemos divididas Mesoamérica por diferentes zonas culturales, por ejemplo, el norte, que dijimos que era Aridoamérica, el occidente, el centro, donde se registraron las principales culturas mesoamericanas, el Golfo, pegado a Veracruz, todo lo que es el Golfo de México, y el sureste, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, escribe en estos recuadros, si no tienes tu libro o impreso, lo puedes hacer aquí mismo, conviertes en PDF el libro
y puedes escribir y tomar foto y mandarlo como evidencia, ¿ok? Escribe el nombre de las siguientes ciudades que se desarrollaron en cada punto marcado en el mapa. Palenque, México, Tenochtitlán y Monte Albán, ¿ok? Aquí debes de colocar cada uno de ellos, no te voy a decir en dónde va, pero tienes que colocar en dónde estuvo Palenque, en dónde estuvo México, Tenochtitlán y en dónde estuvieron o se ubicaron en Oaxaca. Ay, ya dije, Monte Albán. Entonces ya tienes que ubicar cada uno de ellos. También dice, observa en el mapa y responde a qué cultura pertenecen o a qué área cultural pertenecen los mayas, desde estos que tienes aquí, en dónde estaban ubicados los mayas. Y subraya los grupos que sobresalieron en el área cultural del centro. Zapotecos y mixtecos, teotihuacanos y mexicas, olmecas y totonacas, de Mezcala y purépechas. Entonces, ¿cuáles fueron los que estuvieron en esta área cultural que es el centro de Mesoamérica? Muy bien. Y después vamos a continuar con la pregunta número 3. De acuerdo con la línea del tiempo que tenemos aquí abajito, en la siguiente tabla escribe H cuando se trate de un hecho histórico y P cuando sea un proceso histórico. Parte del examen de diagnóstico que tuviste antes de iniciar esta clase fue precisamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso histórico y un hecho histórico? Un proceso histórico se lleva a cabo en periodos largos de la historia. Por ejemplo, el Porfiriato fue de 1876 a 1911, 30 años donde solamente gobernó una sola persona, y ese fue Porfirio Díaz, ¿ok? Pero dentro de este proceso histórico que duró 30 años, también tenemos algunos hechos históricos que sucedieron en ciertas fechas. Por ejemplo, en 1884 fue la primera reelección de Porfirio Díaz, pero en 1867 fue el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿ok? Ahora, dentro de este proceso histórico tenemos la reelección de Porfirio Díaz, la primera de como 5 o 6 que se llevaron a cabo. Y en 1910, Madero, Francisco I. Madero, fue un líder que se levantó para convocar a la Revolución Mexicana porque Porfirio Díaz quería continuar más años en el poder y lo vamos a estudiar más adelante. Pues él se levanta, ¿verdad? Y llama al pueblo de México para levantarse en una revolución. Y esa revolución, eso fue un hecho histórico, y esa revolución es un proceso también porque dura de 1910 a 1920. Son 10 años del proceso histórico que se llama Revolución Mexicana, ¿ok? Y durante ese proceso, pues hubo varios hechos históricos, como la muerte de Zapata, la muerte de Villa, que fueron hechos históricos que sucedieron en algún momento. Por ejemplo, cuando tú naciste es un hecho histórico, porque es una fecha especial y de hecho tus padres la celebran con una fiesta de cumpleaños. Un hecho histórico sucede en una fecha determinada, pero un proceso histórico se lleva a cabo durante varios años. Incluso llega a haber veces hasta siglos que se lleve a cabo un proceso histórico. Ahora, de todos estos hechos o procesos, tienes que escoger, de acuerdo a la línea del tiempo, cuál de ellos es un hecho y cuál de ellos es un proceso y escribir adelante si es hecho, una H, y si es un proceso histórico, una P. Por ejemplo, Iturbide proclama el Plan de Iguala en 1821. Si nos vamos a la línea del tiempo y buscamos 1821, ¿verdad? Es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque se desarrolló en una fecha determinada. El momento en que Iturbide proclamó el Plan de Iguala fue una fecha determinada y ahorita la buscamos. Pero el hecho histórico, perdón, el proceso histórico sucede dentro del proceso del movimiento de independencia de México. De hecho, con esto culmina el proceso de independencia y cuando Iturbide proclama el Plan de Iguala, empieza, ¿verdad?, lo que es una nueva etapa para nuestro país. Así que Iturbide proclama el Plan de Iguala en 1821, sería un hecho histórico y por lo tanto escribo una H. Pero el movimiento de independencia fue un proceso histórico porque duró desde
1810 hasta 1821. 11 años, 11 años de movimiento de independencia. Por lo tanto, va a ser un proceso y escribo una P. Y así con cada uno de los que siguen. Después vamos a contestar la pregunta número 4, que dice, ordena cronológicamente del 1 al 5 los procesos históricos. Para poderlos ordenar debidamente, ve a la línea del tiempo y escoge el orden en que sucedieron los diferentes procesos históricos. Y número 5, señala cuántos son una década. ¿Sabes tú cuánto es una década? Una década son 10 años. 10 años, ¿ok? Entonces, ¿cuántas décadas transcurrieron entre la consumación de la independencia y el inicio de la Revolución Mexicana? Fíjate bien, de 1821 a 1910. ¿Cuántas décadas son? Número 6, por último, ¿qué proceso histórico aconteció el movimiento estudiantil de 1968? ¿Ok? Entonces, si me voy en la línea del tiempo a 1968, busco cuál es el proceso histórico en el cual se llevó a cabo ese hecho histórico que se llamó Movimiento Estudiantil de 1968. Con esto culminamos nuestra clase de hoy y espero tus respuestas, ya sea en tu cuaderno o bien, como te dije, puedes descargar las páginas en PDF y escribir arriba de ellas. Dios te bendiga.